Esta es la historia de una boda que terminó en una total y completa tragedia. Una boda que terminó en una total y completa tragedia. El día de hoy traeré a colación una historia del panteón griego. Una historia del panteón griego, donde usted sabe, usted conoce, se nos presentan ciertos dioses del panteón griego, dioses evidentemente falsos, historias evidentemente falsas, pero que tienen para nosotros una aplicación en este día. Esta era la boda de Pelo y de Tetis. Era la boda de Pelo y de Tetis, como usted sabe, una boda total y completamente feliz. Estaba la algarabía en toda esta boda, estaban todos ellos felices, estaban todos ellos contentos. Pelo, Tetis, ellos son conocidos en la mitología por ser los padres de Aquiles. Pelo y Tetis estaban contentos, estaban alegres, se estaban gozando con las personas que estaban a su alrededor. Pero resulta que alguien no había sido invitada a esa fiesta. La persona que no había sido invitada a la fiesta era una mujer llamada Eris. Eris en el panteón griego era la personificación de la discordia. Eris entonces astutamente utilizó de su astucia y en una manzana recubierta de oro puso las siguientes palabras: para la más bella. Entonces Eris llegó a la boda, lanzó la manzana al centro donde estaba la fiesta y se quedó ahí en el centro. Una de ellas, de estas mujeres que estaba allí, la tomó y la dio para la más bella. La persona que la había tomado se intrigó juntamente con las personas alrededor y dijeron: ¿qué es lo que dice esta manzana? ¿Qué inscripción es lo que tiene esta manzana? Y decía: para la más bella. En el panteón griego había 3 personalidades que eran bellísimas. Una de ellas era Hera, la esposa de Zeus en la mitología griega. Otra de ellas era Afrodita y otra de ellas era Atenea. Entonces resulta que en esta boda se comenzaron a pelear entre ellas 3, entre Hera, entre Afrodita y entre Atenea. La disputa de quién era la más bella fue tal y llegó a tal grado que entonces las mujeres llegaron con Zeus y le dijeron: a ver, Zeus, tú, dinos, ¿quién es pues entonces la más bella? Zeus dijo: no, yo no me voy a meter en este problema. Y entonces eligió a una persona que estaba ahí en la fiesta que se llamaba Paris. Le dijo: Paris, tú vas a elegir, tú vas a escoger. Aquellas mujeres tomaron ya no de su propia belleza para que Paris escogiera, sino que utilizaron de su astucia y de manipulación. Comenzaron a manipular las cosas. Hera le dijo: si tú me escoges a mí, yo te voy a dar poder y te voy a dar riquezas como nunca antes has tenido, Paris. Por otra parte, Atenea le dijo: no, yo lo que te voy a dar a ti va a ser sabiduría y te voy a dar victoria en cada guerra que tú emprendas. Afrodita, conociendo el mal de los hombres, dijo: lo que yo te ofrezco es lo siguiente, Paris. Te voy a ofrecer el amor de la mujer más bella del mundo, Helena de Esparta. Entonces, acto seguido, Paris dijo: yo voy a escoger a Afrodita como la más bella. Aquello terminó en todo un revoltijo, en todo un revuelo que nos llevó a una guerra, una batalla que nosotros conocemos hasta el día de hoy como la batalla de Troya. Todo esto, mis hermanos, evidentemente es mitología. Sin embargo, hoy en día, mis amados hermanos, uno cuando revisa este tipo de historias nos debemos de preguntar: ¿qué sucedió allí? ¿Por qué no simple y sencillamente aventar la manzana para otro lado? La manzana que decía para la más bella y seguir con la fiesta. No. La fiesta no tenía que seguir. A alguien le tenía que importar el orgullo de alguna de estas mujeres, de tal forma que se armó todo un revuelo. Mis hermanos, traigo a colación toda esta historia porque de igual forma y de igual manera en la iglesia de Cristo puede haber peleas por cosas sin sentido, por cosas sin importancia, por cosas de menor grado. O puede haber peleas, o puede haber pleitos por asuntos que sí tienen, asuntos que dependen, hermanos, los asuntos que sean de segundo o de tercer grado. Hay que mandarlos a un lado, hay que mandarlos fuera de nuestros corazones. No hay que prestarles atención a esos. Uno de los asuntos que no tenía nada que ver precisamente la historia que les acabo de mencionar era esa manzana, tan fácil como lanzarla.
a un lado y seguir con la fiesta, así que les importara el orgullo de cada una de ellas, pero las mujeres no. Las mujeres dijeron, les tiene que importar, yo tengo que ganar, porque yo soy la más bella, decían entre ellas. Mis amados hermanos, cuando el orgullo, cuando la envidia, cuando la competencia y cuando toda clase de actitudes pecaminosas dominan la relación de la iglesia, habrá divisiones y de las malas, de las que Dios no bendice en absoluto. Mi amado hermano, si tú te vas a acordar de esta predicación el día de mañana, durante toda la semana, recuerda lo siguiente y haz lo propio, hazlo para ti. Voy a evitar a toda costa dividir mi iglesia. Me voy a abstener de dividir mi iglesia. No voy a ser un causal de división en mi iglesia, aquí en Anástasis. Les voy a pedir de favor, mis amados hermanos, me acompañen a la primera carta de Pablo a los Corintios. Estamos viendo el capítulo 1. Vamos a estudiar los versículos del 10 al 17. Como contexto general, mis hermanos, hemos dicho que esta carta se escribió alrededor del año 55 después de Cristo. Entendemos que el apóstol Pablo había escrito una carta previa a los Corintios, pero no tenemos esa carta registrada. No se quedó registrada en la historia de la iglesia. Así que envía esta otra carta de igual forma, porque se enteró de ciertas divisiones. Miren, hermanos, los corintios estaban en muchos problemas, Había divisiones, había abusos en los sacramentos, había desorden durante el servicio, había confusión teológica respecto a la doctrina de la resurrección de Cristo. En fin, mis hermanos, había un problemón dentro de la iglesia de Cristo. Dentro de la iglesia de los corintios había un problemón enorme. Lo que hemos visto en domingos pasados es el hermano Sergio nos invitó a la santidad. La semana pasada estuvimos hablando acerca de cómo Dios es fiel y nos recordó que todo lo que nosotros tenemos hasta el día de hoy y lo que no tenemos es por la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios. El día de hoy el Señor te va a decir, no seas causa de división, no seas motivo de división en tu iglesia. Le voy a pedir que nos pongamos de pie para leer la palabra que es santa Señor y que es eterna por los siglos de los siglos. Síganme ahí con su vista, mis hermanos. Dice así la palabra de Dios: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolo, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Cristo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Lo primero que nosotros vamos a ver aquí, mis hermanos, es una exhortación. La exhortación, mi amado hermano, no es un regaño. A veces se piensa que la exhortación es un regaño, pero no es un regaño. La exhortación es guiar en amor a una persona. Es guiar en amor a una persona. Es como si vas guiando a una persona que no puede ver bien y que está en una rehabilitación de su vista. Lo vas guiando para que no se caiga, lo vas guiando para que no se tropiece, lo vas guiando para que él sepa dónde están los diferentes escalones. Y lo primero que hace el apóstol Pablo es utilizar su autoridad apostólica para apuntar directamente a Cristo. Hace una exhortación en el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos, y es que la división allí donde estaban los corintios era grande, era enorme. Los corazones de los hermanos ya estaban divididos. Ya no se querían unos con otros, ya había división. Y entonces el apóstol Pablo dice, en el nombre de Cristo, por causa de quien ustedes creen que les ha rescatado, por causa de quien cargó el infierno por ustedes, por causa de quien vivió la vida perfecta, por causa de quien nos ha justificado, les ruego por favor, les ruego que tengan un mismo pensamiento. Les ruego que tengan un mismo pensamiento. El versículo 9, en la semana pasada vimos esto. Hay alguien que nos unió como iglesia,
¿Quién nos unió como iglesia? Cristo. Él nos ha adoptado, Cristo nos ha adoptado. Y Pablo vuelve a tomar este pensamiento. Él nos ha adoptado, Él nos ha dado bendiciones de las cuales nosotros no tenemos ni la menor idea. Y toma estas palabras el apóstol Pablo para decirnos: por el nombre de Cristo, tengan una misma mente. Tengan una misma mente. Hermanos, ¿tú quieres que ante el mundo Cristo se vea mal? Obviamente tu respuesta debe ser: no, pastor, claro que no, yo no quiero que Cristo se vea mal ante el mundo. ¿Tú quieres que Cristo se vea mal? Entonces haz divisiones en la iglesia. Nada va a afectar más el testimonio de Cristo ante el mundo como lo son las divisiones dentro de la iglesia por asuntos que podemos pasar por alto, por asuntos que podemos pasar por alto, por asuntos que podemos tomar una actitud en la que podamos decir: lo paso, lo soporto, seguimos adelante como cristianos. Y el apóstol los exhorta a la unidad. Dice: hablen una misma cosa, tengan un mismo parecer, tengan una misma mente. ¿Lo notó? Esas son las exhortaciones positivas. Tengan una misma mente, tengan un mismo parecer, hablen lo mismo. Ahora usted puede decir: pastor, pero es que todos nosotros somos personas diferentes, no somos personas iguales unos con otros. Todos nosotros tenemos asuntos de carácter genético en nuestra propia sangre. Todos nosotros tenemos particularidades en nuestra personalidad. Todos nosotros tenemos particularidades en nuestros pensamientos. No tenemos todos nosotros el mismo nivel de educación. No tenemos nosotros lo mismo. ¿Cómo vamos a pensar nosotros la misma cosa? ¿Acaso vamos a pensar todos? Todos vamos a pensar cosas como: vamos a tomar agua, y todos vamos a ir a tomar agua. ¿Eso está refiriendo el apóstol Pablo? No, mis hermanos, el apóstol Pablo no se está refiriendo a esto. Fíjense que en la palabra de Dios, la palabra mente se refiere a las observaciones. O sea, que las observaciones que nosotros hagamos sean similares, sean enfocadas, y el parecer, en este caso, o el formarse un juicio o las opiniones, tengan de igual forma un enfoque. Eso se está refiriendo. Tengan un enfoque. Su mente debe estar enfocada en algo, y su mente debe estar enfocada en el carácter de Cristo. Y en eso se abre un abanico grande para que podamos tener opiniones diversas pero unidos, para que podamos tener observaciones diversas pero sigamos y nos mantengamos unidos. De hecho, el apóstol Pablo, y ahorita en la aplicación lo vamos a abordar, el apóstol Pablo nos da 3 exhortaciones positivas: mismamente, mismo parecer, y todos pensando la misma cosa. ¿Nota? Son 3 observaciones positivas, y solamente nos da una negativa: sin divisiones. Aquí la palabra en griego, lo que estuve estudiando, es que sin que se estén comiendo unos a otros. Esa es la palabra: sin que se estén comiendo unos a otros. El apóstol Pablo nos dice que unos hermanos piadosos vieron que había problemas graves, por eso les mandó esta carta. No problemas de segundo término, había problemas de segundo término, pero había problemas graves dentro de la iglesia. Y entonces ellos le escribieron al apóstol Pablo y le dijeron: es que la verdad, híjoles, tenemos situaciones de incesto en la iglesia, Pablo. Híjoles, Pablo, o sea, tenemos situaciones de litigios dentro de la iglesia. Tenemos situaciones, Pablo, donde unos piensan que Cristo Jesús ya resucitó, pero que Cristo Jesús ya vino resucitado. Tenemos situaciones complicadas en carácter teológico, apóstol. Y el apóstol Pablo comienza entonces a escribir esta carta. Si ustedes notan, mis hermanos, el Espíritu Santo nos dice algo muy particular en esto. Cuando nosotros vayamos a exhortar, cuando nosotros vayamos a llamar la atención, no vamos a llamar la atención por causa de opiniones, no, vamos a llamar la atención por causa de hechos bien establecidos. Y en una relación, en cualquier relación que nosotros tengamos en nuestra vida,
vamos a tener que prestarle atención a los problemas que son problemas en hechos, porque los sentimientos, las emociones y las opiniones están sujetas a interpretación, pero los hechos, mis hermanos, son tiempo, son hora, es lugar. Y el apóstol Pablo conoce por parte de los de Cloe hechos. De tal forma, mis amados hermanos, que cuando nosotros tengamos asuntos complejos en nuestro matrimonio, prestemos atención a los hechos. Cuando estamos hablando de los matrimonios, les dejo un ejercicio que se llama DEPA, y el primero de ellos es describe, pero el describe es hechos. Es hechos. Explica, ahora sí interpreta los hechos. Interpreta los hechos. Explícalos. Pide, ¿qué quieres pedir? De acuerdo con los hechos que ya has visto. Y agradece que te está prestando atención, agradece que estás escuchando. Aquí, mis amados hermanos, en la iglesia a los Corintios había divisiones, y el apóstol Pablo va a darles en el grano, va a darles en el punto. Aún no había cisma, o sea, no se había ido un grupo a otro lado, no. El corazón de los hermanos estaba dividido en medio de ellos, o sea, había una actitud divisionista en el corazón de las personas hacia otro grupo de personas. Había rechazo, había recelo, algunos con justa razón, pero algunos otros no tenían justa razón para tener. Y el apóstol Pablo escribe esta carta precisamente para prestar atención a eso. Rupert Meldenis dijo la siguiente frase, que suele ser una frase bastante conocida en la actualidad: en lo fundamental tengamos unidad, en lo no esencial tengamos tolerancia, pero en todas las cosas tengamos amor. Y lo voy a volver a repetir: en lo fundamental tengamos unidad. ¿Saben, mis hermanos? Si hay cosas que valen la pena que le saquemos las armas y que hagamos buenos debates sobre ello, va a ser asuntos fundamentales. Si hay asuntos por los cuales la iglesia ha de tener un cisma y ha de dividirse, ha de ser por asuntos de carácter fundamental. En lo no esencial tengamos tolerancia, o sea, soportemos a nuestros hermanos en asuntos que no son esenciales y ellos tengan opiniones diversas de los diversos temas. Allí sí nos peleamos, ahí sí, toleramos, soportamos. Ok, yo no estoy de acuerdo contigo, tú no estás de acuerdo conmigo, pero seguimos adelante, seguimos siendo cristianos, seguimos siendo hermanos, seguimos caminando adelante. Pero en todas las cosas, amor. Y de hecho es básicamente lo que nos dice la primera carta a los Corintios. Ahora usted puede decir: pastor, ¿pero qué son las cosas esenciales? ¿Por qué asuntos, pastor? Si entonces nos vamos nosotros a pelear, ¿por qué nosotros sí tenemos que sacar las armas? ¿Y por qué una iglesia verdaderamente se puede dividir y puede haber bendición dentro de esa división? El apóstol Pablo, de hecho, lo va a decir más adelante. Va a decir: la iglesia se divide para que se presenten quiénes son los que no son aprobados, quiénes son aquellos que están queriendo vivir conforme al mundo, quiénes son aquellos que no están viviendo en santidad. Para eso la iglesia se va a dividir, y agradezcan a Dios que la iglesia se divide en ese sentido. Pero a ver, pastor, entonces, ¿por qué asuntos nos vamos entonces nosotros a pelear, digamos, en palabras coloquiales, a dividir? Bueno, hay asuntos de cuanto a la divinidad y la humanidad de Cristo, perfecta divinidad, perfecta humanidad. Allí sí tienen, hermanos, aquí testigos de Jehová, mormones, apostólicos unitarios, no pueden entrar. No pueden ser nuestros hermanos y no podemos tener comunión con ellos, porque representan personas que han negado la palabra de Dios en Cristo. Y ahí sí tienen que hacerse a un lado. Tenemos que hacerlo a un lado en este caso. ¿Qué más? La salvación por la fe sola en Cristo Jesús. No podemos. Miren, hermanos, en la semana vimos que hubo un nuevo papa, y usted lo conoció. Algunos de ustedes, de hecho, en la familia hubo encontronazos en algunas familias precisamente por ello. Pero usted conoció que hay un nuevo papa, que básicamente es
una representación, no lo creo que sea total, pero es una representación del anticristo, porque se sienta precisamente y se hace pasar por Dios, por una persona que está en contacto con Dios, como el vicario de Cristo. Hermanos, ¿quiénes son aquellos que no creen en la salvación por la fe sola? El catolicismo romano, hermanos. El catolicismo romano niega la salvación por la fe sola. Sí, es salvación es por fe, pero no es por la fe sola, hermanos. En ese sentido, es una salvación por fe más las obras. Y en este sentido, hermanos, no podemos nosotros tener comunión con ellos, o mientras estemos en un debate, o cedes tú o cedo yo. La situación es que la palabra de Dios dice que es solamente por la fe, y no podemos ceder contigo. ¿Podemos tener cierta comunión con ellos? Podemos, pero no pueden estar en comunión con nuestra iglesia porque no creen algo que es fundamental en las Escrituras, como la salvación por la fe. ¿En qué más nosotros podemos tener entonces una división? ¿Y por qué entonces vamos a levantar las armas en contra de ellos? Bueno, lo otro por lo cual nosotros podemos tener una división es si alguien niega, por ejemplo, la segunda venida de Cristo, o si alguien niega la inspiración y autoridad de la Escritura. La teología liberal negó no solo la segunda venida de Cristo, sino la resurrección corporal de Cristo. La teología liberal fue la teología protestante, y por lo tanto rechazamos esto. Y no podemos tener comunión con ellos. Y tiene que haber una división. No podemos estar precisamente con ellos. Aquellos que nieguen la inspiración y la autoridad de las Escrituras es lo mismo. No podemos tener comunión con ellos. Por eso sí, hermanos. Por eso sí podemos levantar nuestras armas y preguntar y exhortar. Y si no hay momento, si no hay cambio en ese sentido, no podemos tener comunión con esas personas. Asuntos de esos, asuntos doctrinales, asuntos de carácter morales, en una iglesia en donde se apruebe, en donde se mantenga y en donde no se exhorte y se anime a la santidad y se mantenga el pecado viviendo dentro de la iglesia, son asuntos importantes que pueden hacerse una división bendecida por Dios, hermano. Y en esta iglesia no vamos a tolerar el pecado, no lo vamos a tolerar. Les vamos a hacer llamadas de atención, 1, 2 llamadas de atención, 3 llamadas de atención, pero si sigue en pecado, no lo vamos a tolerar, porque la palabra de Dios nos lo dice, que no lo toleremos, que demos espacio para el arrepentimiento, pero después de ello tiene que haber disciplina, en este caso, porque el pecado no puede ser tolerado en una iglesia. No vamos a tolerar adúlteros en esta iglesia, hermanos. No vamos a tolerar fornicación dentro de esta iglesia, porque nos lo dice la palabra del Señor, hermanos. No lo vamos a tolerar simple y sencillamente. Ay, tú dices que no son como Cristo. No, Cristo no toleró el pecado, hermanos. Así de sencillo. Así de sencillo. ¿En qué cosas sí podemos tener diferencias de opinión? Bueno, tenemos asuntos de opinión en asuntos de eclesiología, en asuntos de vamos a bautizar niños o no vamos a bautizar niños, en asuntos de la Santa Cena, que si hay una presencia corporal, o si la presencia del Señor no está, o si solamente es un memorial. Podemos tener diferencias en el milenio, podemos tener diferencias en la escatología, no hay ningún inconveniente en eso. En la semana estaba escuchando a Miguel Núñez, que estaba en un evento de preguntas y respuestas, y precisamente dijo eso. La IBI cree esto, pero si usted cree algo diferente a la IBI, no tenemos ningún inconveniente. Y les voy a decir esto, algo, hermanos, eso es madurez. Es una madurez espiritual. En esta iglesia tenemos un hermano amilenial, tenemos hermanos premilenialistas históricos y tenemos hermanos dispensacionalistas. Y así va a ser desde el principio. Y no tenemos ningún inconveniente unos con otros. ¿Todos creemos que Cristo va a venir por segunda vez? Sí. ¿Todos creemos que hay un milenio? Sí. Que los pongamos en diferentes partes, no hay ningún inconveniente. Pero todos lo creemos. ¿Sí me explico? Malo sería que alguien llegara a alguno de estos puntos, pero no llegase. Entonces podemos tener libertad y podemos caminar a gusto y podemos caminar tranquilos, porque no son asuntos fundamentales. ¿Y qué asuntos son doctrinas de tercer orden? Bueno, asuntos de libertad cristiana,
entendimiento de pasajes difíciles. Esos son asuntos que entran hasta tercer grado. Que los asuntos de conciencia, nos vamos a pelear, hermanos, para reconocer si alguien puede tomar una copa de vino en Navidad. Vamos a decir, es pecado que tomes copa de vino en Navidad. No nos vamos a pelear por eso. Son asuntos de la libertad cristiana. No nos vamos a pelear y les vamos a decir, solamente tienes que ver películas cristianas. Cosa contraria, estás cometiendo pecado. No, hermanos. Tienes apertura para ver películas. En el caso del alcohol no tienes apertura para emborracharte, la palabra lo dice. En el caso de las películas no tienes apertura para ver películas clasificación R o pornografía en este caso, porque la palabra de Dios es clarísima en asuntos de libertad de conciencia. Y no nos vamos a pelear por eso. Así es sencillo, que son asuntos de tercer orden. Una vez en mi familia ocasionó esto, sucedió esto. Tal vez usted no se acuerde, pero hace un tiempo atrás, hace unos años atrás, se le decía a la iglesia cristiana desde el púlpito que tomar Coca-Cola era pecado, porque la Coca-Cola tenía unas allá conexiones con el diablo y hacían sacrificios y salían dedos. Bueno, nos decían un montón de cosas. La situación es que se enseñoreaban de la conciencia de los hermanos y se enseñoreaban de la conciencia de la familia cristiana. Yo tengo familia por ambas partes, hermanos. Entonces, en una ocasión, nosotros fuimos a visitar a mi abuelita y se le ocurrió, el tío llevó una Coca-Cola. No, hermanos, miren, el tío llegó como si nada, como si nada, ni tenía la gloria de eso. La llevó, la puso en la mesa, una de mis tías llegó, vio esa Coca-Cola y dijo: esto es del diablo, la aventó, hermanos, hasta la calle. Tenía una fuerza descomunal mi tía, de verdad, pero la agarró y la aventó hasta la calle, porque la Coca era del diablo. Hermanos, se nos da eso, pero no, es una historia verdadera. Se enseñorearon de la conciencia en este tipo de asuntos. Y llegamos a este tipo de males también. Asuntos de igual forma con la música. Nunca vamos a encontrar en las escrituras que usted no puede escuchar música secular, música del mundo en este caso. Usted puede hacerlo en ese sentido, pero de igual forma hay música. Usted tiene que ejercer un discernimiento en cuanto a ello. Y si usted tiene muchos problemas con la música del mundo, no la escuche, así sencillo. Escucha alabanzas, pero también en alabanzas hay problemas. No solamente. Entonces, hermanos, hay que manejarnos en ese asunto. Y en opiniones de libertad, de cristiana, de conciencia, tengamos paciencia y soportemos a nuestros hermanos. Y en entendimientos de pasajes difíciles, lo mismo. Lo mismo. Que los nefilim, que quiénes son esos, que serán hijos de los demonios con los de los hombres, o será la descendencia de quiénes son. Ese tipo de asuntos, mis hermanos, no vale la pena pelearnos por eso, así de sencillo. No vale la pena causar una división en cuanto a esto, así de sencillo. Bien, mis hermanos, Pablo aplicó positivamente, una misma mente, un mismo parecer, una misma cosa. Y nosotros, mis hermanos, de igual forma, tenemos que tener una misma mente, un mismo parecer, pensar una misma cosa. Hermanos, ¿cuándo es cuando nosotros estamos unidos? Mayoritariamente el domingo. ¿Qué es a lo que nosotros se nos invita el domingo, mis hermanos? El domingo se nos invita a reunirnos. Hermanos, ¿usted ha ido a visitar alguna cárcel alguna vez? ¿Hay hermanos cristianos en cárceles? Hermanos cristianos en el centro de la rehabilitación. Ellos añoran, hermanos, estar aquí con usted. Tal vez a usted no note la bendición que es estar juntos, pero cuando se te priva de la libertad de estar juntos, lo notas. Y usted lo más seguro es que lo vivió en tiempo de pandemia. Yo espero eso. Era una necesidad de estar juntos, convivir, vernos, platicar, porque la iglesia primitiva, mis hermanos, vio en el hermano un reflejo de Cristo. Cuando tú ves a tu hermano, a tu hermana, y ves el carácter de Cristo, estás viendo un reflejo de Cristo en él, hermano. De tal forma que cuando vienes a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, iglesia en la que Cristo mora, iglesia en la que el Espíritu del Señor trabaja, iglesia en la cual debes de estar seguro que fue Cristo mismo quien te juntó,
estoy citando a Herman Bavinck en esto, Cristo mismo es quien nos juntó, Cristo mismo es quien nos unió. Entonces, como tú estás aquí, mi amado hermano, tú debes de saber que en la iglesia de Cristo hay muchos miembros, hay muchas expresiones en ese sentido del carácter de Cristo. Cuando estás viendo a tu hermano, estás viendo una expresión del carácter mismo de Cristo, hermano. Por eso es maravilloso vernos aquí el día de hoy. Hoy hay hermanos tristes y nosotros es necesario verlos y abrazarlos, mostrarles el carácter de Cristo. Hay hermanos que tal vez estén en pecados, igual verlos, abrazarlos y recordarles que es necesario ser pobres en espíritu, como lo dijo el Señor Jesucristo. Hay hermanos que están peleados unos con otros y es necesario recordarles que bienaventurados son los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y nosotros, hermanos, reflejamos una parte en este caso de Cristo. Hermanos, debemos, y aquí cito a Dietrich Bonhoeffer, hermanos, nosotros les debemos a nuestros hermanos lo que Cristo nos ha dado. Se los debemos a ellos de igual forma. Y solamente lo podemos reflejar cuando estamos juntos. Les dije, es el domingo, sí, pero también, pues, hermanos, usted puede ver a sus hermanos. Usted debe saber que no solamente es responsabilidad del pastor visitar a los hermanos. Miren, hermanos, yo sé que hay hermanos que se visitan entre ellos. A veces un hermano anda visitando por ahí, por allá, y de repente me tomo con los hermanos y me dice, oye, ¿crees que me vinieron a visitar? ¿Qué visitar? No, está hermano, qué bendición fue estar el día de hoy. Visite, hermano, visite. Si no sabe dónde vive, pregúntale. Dios quiere también, mis hermanos, pronto, con el favor de Dios, vamos a seguir trabajando en los grupos pequeños. Ya con el favor de Dios, ya estamos más cerca de los grupos pequeños que lejos. No creo que nos hemos olvidado de ellos, pero tenemos asuntos logísticos que arreglar. Entonces, sea paciente y siga orando por ellos, mis hermanos. Hermanos, si el domingo anime a sus hermanos a venir al culto. El domingo anime a sus hermanos a abrir la palabra de Dios. El domingo, mis hermanos, ¿qué hacemos juntos? ¿Cómo podemos tener una misma mente, un mismo pensamiento el día domingo? Cuando cantamos. Hermanos, qué terrible es que, y aquí el equipo de alabanza nos puede decir, es bellísimo ver a la iglesia cantar, pero es triste cuando hay los hermanos que están mirando los pajaritos mientras la alabanza está. Es triste, hermanos. ¿Quiere usted caminar en una misma mente y un mismo corazón? Cante, mire, hermano, no necesita tener la voz más afinada para cantar. Abra la boca y cante, medite en lo que está cantando. Eso lo hacemos juntos. ¿Cómo más caminamos juntos? Animándonos a la oración y orando unos por otros. En la mañana, mis hermanos, usted tal vez no lo sepa, pero tenemos un devocional con los que estamos en el equipo de alabanza. Qué precioso momento, hermanos. En serio, es un oasis espiritual para todos nosotros que estamos en el equipo de alabanza, tener nuestro tiempo devocional. Bellísimo que la pasamos, mis hermanos. ¿Cómo más caminamos en unidad, en un mismo pensamiento y en una misma mente? Bueno, escuchando nuestras necesidades. Es fácil hablar, hermano, pero es más difícil escuchar atentamente. Obviamente, estamos hablando de escuchar. Y mire, le voy a dar un consejo. Cuando un hermano venga con usted y le diga, hermano, ayúdenme a orar por esto, por lo otro, usted diga, sí, hermano, vamos a orar de una vez. No, pero es que en la semana, por diferentes circunstancias, se le pasa. Vamos a orar de una vez. Y ora al Señor por él. O viceversa, y oremos juntos. ¿Lo notan? Es caminar en unidad, hermanos. ¿Cómo más? Servirnos unos a otros en nuestras necesidades. ¿Cómo más? Ayudándonos en nuestras necesidades. Próximas semanas de despensa, hermanos. Hay hermanos que lo requieren y lo necesitan. ¿Cómo más? Confesando nuestros pecados. Hermano, ¿usted cree que la iglesia es la reunión de los hombres perfectos? Hombres y mujeres perfectos. Miren, hermanos, les recomiendo un libro que se llama La Comunidad de Dios de Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer hace una remarcación entre nuestras expectativas de lo que es una iglesia en cuanto a liderazgo, en cuanto a liturgia, lo que debe de haber allí, y en cuanto a lo que es realmente.
Y Dietrich Bonhoeffer nos recuerda lo siguiente: tú puedes tener una expectativa de lo que debería de ser la iglesia de Cristo, pero da gracias a Dios por cada desilusión, da gracias a Dios por cada decepción que tú te topas, porque te vas a topar con la verdadera iglesia de Cristo, con la iglesia que Dios ama, porque allí donde estás en las desilusiones, allí no estás en las decepciones, estás con la iglesia pecadora, pero santa de Cristo. Y decía el primo Jorge, así que da gracias a Dios cuando te desilusiones, da gracias a Dios cuando te decepciones, porque vas a ver en la iglesia de Cristo a hombres débiles. Yo lo decía en la oración en la mañana de la predicación: hombre débil soy, sí, hombre débil soy, pecador, sí, hermanos. Y se lo he dicho muchas veces: yo no estoy elevándome en la tierra, ya no piso la tierra porque soy súper santo. No, hermanos, tengo inclinación, no, soy pecador también, lucho por mi pecado, lloro por mi pecado, bramo por mi pecado, y el Señor me ha dado muchas victorias en santidad. Gloria a Dios por eso. Pero cuando usted está en la iglesia de Cristo, está entre los pecadores, no está ahí como yo. Así que, hermano, con toda confianza, usted debería tener la confianza de un hermano: ¿sabes qué? A veces le estoy pegando, estoy pecando. Y digan: qué bendiciones, mis hermanos, cuando eso sucede. Vamos a orar, no te juzgo, ni yo te condeno, vamos a orar. Ni yo te condeno fueron palabras que dijo Jesús. Vamos a orar, tú y yo, para que el Señor te bendiga con eso. Y si te pedes un consejo, aquí te van mis consejos que yo he visto para que tú crezcas en santidad. Y eso ha sucedido, hermanos. Y eso acontece el día de hoy en la iglesia. Yo conozco hermanos que están haciendo eso. Yo mismo estoy haciendo eso con otros hermanos. Y miren qué bendición enorme es. Esto permite que la iglesia sea unida, confesando los pecados unos con otros y recordándonos el evangelio de nuestra salvación. Vamos a ir a los versículos 12 al 17. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, de los demás no sé si bautizaron algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga para la cruz de Cristo. Lo segundo que vamos a ver, mis hermanos, es divisiones por asuntos sin sentido. Ya les dije en el punto pasado, hay asuntos por los cuales sí tenemos que tener bien claro lo que creemos y por los cuales sí debe de haber divisiones, y Dios bendice esas divisiones. Pero hay asuntos por los que, y el apóstol Pablo aquí lo expone, y el apóstol aquí lo expone. Un día que estaba haciendo ministerio, fue un domingo, el pastor terminó de predicar, después dieron la oración pastoral, el oro por todos. Posteriormente yo estaba en una de las sillas de este lado, al principio en la fila, estaba ahí escuchando, pero el pastor dijo: tengo un anuncio que dejar, y se paró de frente. Y el pastor dijo: hermanos, con mucha tristeza en mi corazón quiero decirles que ya he presentado mi renuncia ante el liderazgo de esta iglesia. Entonces fue como: ¿qué pasó? El pastor se paró al frente y dijo: a lo largo de los años hemos tenido diferencias en asuntos de filosofía ministerial, y a mi conciencia es sencillamente no puedes seguir en esta iglesia. Dios les bendiga, les digo. Dios les bendiga. Nuevamente, aquí no estamos, seguimos siendo grandes amigos. Pero es lo que les quiero decir. Todos nos cuidamos. En algunas partes de la vida de amigos, algunos hermanos nos empezaron a llorar. Se pusieron muy tristes. Fue por esa iglesia así. Mis hermanos, aquí el apóstol Pablo nos va a recordar que hay asuntos sin sentido por los cuales no vale la pena dividirse, hermanos.
Y el apóstol Pablo pone el dedo en la llaga y les dice: a ver, corintios, ustedes no están siendo verdaderos discípulos de Cristo. Ustedes están siendo fans de Cristo. ¿Sabe usted la diferencia entre un fan y un discípulo? Un fan es alguien que admira a alguien. Oh, admiro a tal persona, admiro incluso a Cristo, mira nada más, excelente profeta. Uy, trató a los pobres súper bien, a los marginados, los trató súper bien, lo admiro. Ok, pero ¿eres discípulo? ¿Qué es eso? Toma tu cruz y seguir a Jesús en sus mandamientos y obediencia. No, eso es diferente. Claro que es diferente. Porque resulta que los corintios, mis hermanos, eran fans. Tenían a sus propios, eran fans de, ahí les va, eran fans, un grupito por aquí, miren, la primera línea, Héctor, la hermana M, Denise y Edith, se me pasó, perdón. Y Edith eran fans de Leo, ahí está. Tenemos a unos fans primero, eran fans de Leo. Después tenemos por allá atrás, tenemos a Leslie, tenemos al hermano Leo, tenemos al hermano Ricardo y a Ricardo. Super fans del pastor Daniel. Super fans. Y después tenemos por allá al hermano Rubén, tenemos a Aarón, tenemos al hermano José Luis, super fans del hermano David. Y así tenía la iglesia de Corinto. No, yo soy de Pablo. A mí me encanta cómo el apóstol Pablo llega a las profundidades del Antiguo Testamento y cómo nos explica el nuevo pacto. Y otros después decían: no, es que Apolos, ¿has escuchado su retórica? ¿Has escuchado cómo predica? Predica mucho mejor que Pablo. Tiene una forma de llevarnos y de expresar sus pensamientos a nosotros. Y después dice el otro que va para acá también: no. A Pedro, él es la autoridad de la iglesia, uno de los discípulos con Jesús, juntamente con los demás, ¿verdad? Míralo, aquí está la forma en la que él también predica, no se queda tan atrás. Miren, hermanos, la gran realidad es que Pablo no predicaba muy bien. La gran realidad es que Pablo hablaba, pero no tenía esta retórica que tenía Apolos, por ejemplo. Apolos tenía una retórica maravillosa porque él era de Alejandría. Y en Alejandría está una escuela de filosofía precisamente para enseñarles a hablar en público. Y por eso Apolos, de hecho, se cree que Apolos era como el que tenía más fans dentro de la iglesia de Corinto. Y algunos otros decían: no, Pedro. Y algunos otros de Cristo: no, pero ustedes están bien mal. Cristo también. Cristo, hay que admirar todos a Cristo. Y el apóstol Pablo les dice a todos ellos: dice, ustedes están persiguiendo mal. No es así. Aquellos incluso que dicen: yo soy de Cristo, están teniendo actitudes divisorias. Están haciendo divisiones, aún así. Diciendo: yo soy de Cristo, están haciendo divisiones. Porque están permitiendo que los otros se queden en la misma ignorancia. Y el apóstol Pablo les dice: ¿acaso Apolos? ¿Acaso Pablo? ¿Acaso Pedro murió por ustedes? Y es una pregunta retórica. Solamente no murió por ellos. ¿Quién murió por ellos? Dice el apóstol Pablo: doy gracias a Dios que no los bauticé a ustedes, porque si no, a todos ustedes, porque si no, yo hubiera tomado partidos por mí. Dice finalmente el apóstol Pablo: a mí Cristo me llamó a predicar. A mí Cristo me llamó a predicar la cruz, no a utilizar un lenguaje que no se entienda. Aquí ya no es contra Apolos en ese sentido. Aquí es contra predicadores itinerantes que había en Corinto, que utilizaban palabras acá, que decían muchas cosas pero no decían nada. Ese era el punto. Pero no está dirigiendo a Apolos, está dirigiendo a ciertos predicadores itinerantes que había en Corinto, que elevaban la retórica, el sofisma de los corintios, de los filósofos griegos, que hablaban un montón de cosas pero no hablaban nada al mismo tiempo.
Entonces el apóstol Pablo, a mí, dice el apóstol Pablo, y a nosotros, a Apolos, a Pedro y a mí también, hemos sido llamados a predicar el evangelio de Cristo. Y el apóstol Pablo aquí mismo insinúa que tanto Apolos como Pedro como él mismo estaban unidos y no había competencia entre ellos para ver quién era el mejor, para ver quién comía y se quedaba con esa manzana de la discordia. ¿Acaso está dividiendo Cristo, iglesia? No. Y lo que hace el apóstol Pablo con esta pregunta es: miren, hermanos, no volteen a ver a ninguno de sus líderes de su iglesia, porque somos pecadores. Todos nosotros tenemos nuestras aptitudes, pero nosotros les decimos desde el púlpito: miren, si nos ven a nosotros se van a decepcionar. Pero si ven a Cristo, no se van a decepcionar. Si ustedes ven a Cristo, no se van a decepcionar. Volteen a ver a Jesús. No volteen a ver a los hombres. No sean fans de hombres. Volteen a ver a Cristo. De Él no se van a decepcionar de nosotros, hermanos. Nos vamos a decepcionar unos de otros. No volteen a ver a los hombres. ¿Fue crucificado Pablo, Apolos, Pedro por vosotros? No, fue Cristo. Recuerda el evangelio de Cristo, iglesia. Y el apóstol les recuerda: todos ustedes le pertenecen a Cristo, porque el mismo bautismo es el signo y sello de que le perteneces a Cristo. Ahora voy a aplicar, mis hermanos, negativamente. Mis hermanos, en nuestra iglesia habrá circunstancias donde tengamos diferentes opiniones referente a temas diversos. No vale la pena pelearnos por eso, hermanos. Podemos hablar de nuestros puntos de vista, pero no vale la pena pelearnos por eso. Ahora, usted debe saber lo siguiente: la verdad es la verdad. Y toda verdad, como decía el tertuliano, toda verdad es verdad de Dios. La verdad es exclusiva, la verdad es coherente y la verdad es correspondiente con la realidad divina. Coherente, correspondiente, exclusiva con la realidad divina. Esa es la verdad. Ahora, mis hermanos, en nuestra iglesia podremos tener diferencias en cuanto a filosofías ministeriales. ¿Qué es eso de filosofías ministeriales? Las filosofías ministeriales es lo que la iglesia espera de los líderes. Muchos de ustedes tendrán opiniones de lo que la iglesia espera del pastor, por ejemplo, o de los ancianos. Tendrán expectativas de nosotros que no siempre van a ser sanas. Hermanos, un pastor no puede visitar todos los días a todas las personas porque requiere mucho tiempo. Y no solamente tiempo, mucha gasolina, y eso los digo. Nosotros visitamos 3 familias solamente. Fueron 6 horas y media en total. 6 horas, porque hermano, no creen que vamos y, a ver, hermano, ¿cómo estás? 10 minutos y me voy por el siguiente. No, hermanos. Pastor, me invito a comer. Ah, sí, me comí, hermano, ahorita vamos a comer. Pastor, una agüita, un cafecito. Ah, claro que sí, no, sin problema. Porque así debe ser Cristo, requiere tiempo. O esperar que todo, que Leonardo, que Jimmy, que Ronaldo David anden visitando todas las veces, es complicado, tienen sus propios trabajos. Y esas son filosofías ministeriales. Es que esperamos de liderazgo que haga esto. Y después dicen, no, pero es que no necesariamente es eso lo que tiene que hacer. Y hay diferencias en opiniones ministeriales. Hay iglesias, por ejemplo, que quieren que su pastor sea un teólogo, que quieren que su pastor sea un consejero mejor de todos, y que quieren que su pastor visite a todos. No le pagan ni la universidad teológica, ni le pagan los cursos de consejería, ni tampoco le pagan la gasolina. No estoy hablando de nuestra iglesia, no de nuestra iglesia, pero las expectativas ministeriales, y que puede haber mucha fricción por eso. No, hermano, no vale la pena divisiones por eso. ¿Por qué más? Filosofías eclesiásticas. Filosofías eclesiásticas. Esto ya no es de lo que la iglesia piensa de liderazgo, sino que la iglesia piensa de la iglesia. Lo que debería de ser la iglesia de Cristo. Es que la iglesia debería de, y lo que van poniendo allí son expectativas y opiniones que van ustedes formando. O sea, muchas de ellas son verdad. Muchas otras de ellas van a ser llevadas al extremo
u otras ordenanzas desechadas cuando no deben de ser desechadas. Hermanos, tengamos unidad en nuestras expectativas. En nuestras expectativas. ¿Qué más tenemos? Y aquí voy negativamente. Chismes y murmuraciones. Hermanos, los chismes y las murmuraciones es el disfraz del falso interés y genera divisiones en la iglesia de Cristo. Oye, ¿ya viste que la hermana venía vestida? ¿Viste cómo venía vestida? ¿Ya viste? Allá la familia en Navidad. Yo vi una foto que están tomando una copa de vino, de seguro se han de ver el. La otra vez pasó un hermano en el carro y la escuché toda la Eso es pecado o otro, ¿no? Ya viste, estaba tomando una coca. Hermanos, no vale la pena. No vale la pena andar hablando, hacer las habladurías, la murmuración, incluso en asuntos que son verdaderos. Asuntos que son verdaderos, dice el Señor. Vas a ir, si viste algo, vas a ir directo con la persona y lo vas a confrontar. No vas a ir con el otro hermano a decirle lo que estaba haciendo, y sobre todo si estaba haciendo algo malo. Vas a ir con el otro y lo vas a confrontar. No vas a estar hablando a las espaldas del otro hermano. Cualquier información que tú tengas de otro hermano no es para hablar a las espaldas de otro hermano, es para hablar frente al hermano, para involucrar a la menor cantidad de personas, porque lo más probable es que a quien les vas a decir va a ser una persona que tenga afinidad contigo. Entonces ya te lo vas a traer al equipo. Ya estamos aquí los dos contra ese pecador de allá, y le vamos a decir a alguien más, tú y yo, y ahí va. Y le dice lo mismo de alguna persona contra, y ya tenemos 4 contra aquel pecador de ahí. Y ya tenemos una división. Y después el otro de acá, lo mismo hizo. Es que andaba hablando mal de mí. Se enteró que estaba hablando. Pero va y no lo confronta. Va y le dice al otro, es que estaba hablando mal. Chismosa, criticó. Ay, sí es cierto, es una chismosa. Sí, sí. ¿Y qué sucede, hermanos? Comienza a haber una división, ¿no? Incluso por asuntos que sean verdaderos. Ese es el punto de la murmuración. La murmuración va a dividir una iglesia por completo. Por eso el Señor Jesucristo le dice: se van a tomar del Espíritu del Señor y de la fortaleza del Espíritu del Señor, van a hablar con los hermanos directamente para no involucrar a más personas, porque si no van a dividir. Algo peor, hermanos, la calumnia. La calumnia es difundir información abiertamente falsa para dañar el testimonio, para dañar la imagen de una hermana. Abiertamente. Yo decía al pastor Daniel que se andaba metiendo allá a un motel. De seguro, digo que metía en un motel, de seguro andaba allá haciendo cosas que no vi su camioneta. Era él. De seguro andaba haciendo cosas malas. ¿Nota? Es una calumnia. Oh, sí, no anda el pastor, anda en el pecado. Pero es una calumnia porque no sucedió. Y se daña a otra persona. Hermanos, miren, si les voy a decir, tengan particular cuidado con el chisme, hermanos, tengan especial atención y especial cuidado con la calumnia. La palabra calumniar viene del sustantivo diablos, donde viene la palabra el diablo. Te conviertes en diablo cuando calumnias a otras personas. Estás haciendo la labor del Satán, del diablo en este caso. Calumniadores. Jesús no nos vamos a pelear por asuntos de conciencia, áreas que no son claras en la Escritura para nosotros. Dios lo tiene todo claro, hermanos. Para Él no hay áreas grises. Para Él hay blanco y negro. Punto. Pero Él es el omnisciente. Nosotros no. Para nosotros hay áreas grises. ¿Cuáles son las áreas grises? Áreas en donde no hay prescripción bíblica.
Donde no hay prescripción bíblica hay libertad, pero generalmente cuando no hay prescripción bíblica hay principios a los cuales podemos respetar o no podemos respetar, pero es mejor respetar los principios que vienen, evidentemente. ¿Qué asuntos tenemos aquí? Asuntos con las artes. ¿Sabe, hermano? Necesitamos una teología con las artes urgentemente. Música, películas, baile, danza. No son asuntos por los cuales pelearnos, pero tenemos que aplicar los asuntos de principios de la palabra del Señor. Asuntos con las artes, necesitamos una teología de las artes urgentemente. Asuntos con la comida, tipos de comida, tipos de bebidas. De igual forma, tenemos que tener amplitud y libertad de conciencia en cuanto a ello. Doctrinas de tercer grado y asuntos en las relaciones, matrimonio, noviazgo y crianza, donde no hay asuntos estipulados, hay consejos que se les pueden dar a ciertas personas que son aplicables a ellos, pero al mismo tiempo no son aplicables para ellos. Ya más adelante abordaremos los asuntos de conciencia a más cabalidad, Pero con esto el apóstol Pablo nos recuerda que lo que vimos aquí, que son asuntos que no vale la pena refrescarse en ellos, porque no vamos a llegar a ninguna acuerdo, porque los asuntos de conciencia tienen que ver con la genética, tiene que ver con el lugar donde crecieron, tiene que ver con su contexto sociocultural, tiene que ver con el lugar donde viven, tiene muchas cosas. Pero ante todo dice la palabra de Dios, si hay algo que sí vamos a hacer, es predicar a Cristo. Avivamos, predicar a Cristo, mostrar el carácter de Cristo hacia todas las cosas. Eso sí vamos a hacer. Así que, mi hermano, discierne, no es necesario que disciernas, ya que no seas como niño, otra vez explicando los rudimentos del Evangelio del Señor, como dice Hebreos. Es necesario madurar, hermanos. Es necesario que hagamos un compromiso con la verdad encontrada en Cristo. Es necesario que neguemos nuestras expectativas, es necesario que neguemos nuestro orgullo, es necesario que carguemos nuestra cruz, es necesario que nos comprometamos con Cristo. Pero sobre todo, hermanos, es necesario que nos esmeremos en ser personas, en ser cristianos, unidos, no divididos. Dios te bendiga, iglesia. Vamos a terminar con una oración.